La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado del Evangelio este lenguaje duro de parte de Jesús, y este va dirigido en contra de este grupo de fariseos y escribas. Lo que critica el Señor es la hipocresía, es como han tergiversado la escala de valores en lo religioso, en lo moral y en muchos otros aspectos. Primera gran queja de Jesús es que no dejan entrar ni entran en el reino de los cielos. Todos debemos querer entrar en el reino de los cielos. Nadie debe querer quedar fuera, porque Dios a todos nos llama al reino, a la salvación, a la vida feliz, a la armonía con Dios y con los demás. No querer entrar implica oponer resistencia a la voluntad de Dios. Significa rechazar voluntariamente, interiormente, aquello que a Dios le agrada. No dejan entrar ni entran, dice el Señor. No entrando ellos, se convertían también en obstáculo para que otros entraran en el reino de Dios, en el camino de vida que el Señor Jesús estaba ofreciendo. También condena el Señor como el poner la espiritualidad al servicio del dinero. Dice claramente: devoran los bienes de las viudas. Están instituyendo como una injusticia la espiritualidad, el pretexto de largas oraciones, pero en realidad lo que buscaban eran los bienes de las personas. Entonces ya no era Dios el centro, ya no era el bien y la salvación de los demás el centro de la espiritualidad, sino que esto pasaba a segundo lugar, y en primer lugar estaban los intereses materiales, el interés por el dinero. También el Señor pues les condena esto, el juramento, que jurar por el templo o por el oro del templo, ¿qué es lo más importante? Ellos le habían como dado vuelta a la escala de valores. Jesús quiere ordenar esto. Para entrar en el reino de los cielos, entonces, hay que tener esa disponibilidad y apertura, pero también hay que tener ese deseo de ayudar a que otros entren. Este grupo era un grupo poderoso, los escribas y los fariseos,
Por lo tanto, eran los encargados como de abrir las puertas del reino de los cielos, de estar disponibles a la voluntad de Dios y al mensaje de Jesús. Pero fue todo lo contrario. No entraron, no querían entrar y tampoco permitían que los demás entraran. Que el Señor Jesús nos libre también a nosotros, porque este lenguaje duro, fuerte, aunque se dirige a la gente de aquel tiempo, también lo es para nosotros hoy. La importancia de purificar nuestras intenciones y nuestro servicio al Señor, lo innecesario o lo incompleto que significaría el conocimiento de las cosas de Dios, o el cumplimiento externo de las cosas de Dios sin ir a lo interior, a lo que el Señor quiere, a valorar el reino de Dios, a ponernos al servicio del reino de Dios para que otros también entren, pero esto requiere la disponibilidad personal y la conversión. El Señor nos ayude, nos regale la gracia de la conversión, el que vivamos para el reino de Dios, el que nos entreguemos y le sirvamos de forma desinteresada, sin egoísmos, sino con la meta, el deseo de entrar al reino de Dios y que muchos otros también entren, de modo que no seamos nosotros piedras de tropiezo. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.